Bueno, chicos, buenas noches. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 3 de funciones y funciones elementales. En el punto 1 nos dice indicar cuál de las siguientes gráficas, diagramas o tablas corresponden a una función. Bien, entonces vamos a ver qué es una función y cómo podemos identificar, ya sea una gráfica, una tabla, un diagrama, que es una función. Bien, lo voy a explicar con una grafiquita. Una de las formas gráficamente que ustedes pueden identificar si una gráfica es una función es trazando rectas verticales. Bien, supongamos, a ver si los que ya vieron el práctico, esto corresponde a una gráfica de una parábola, más o menos, ¿no? Entonces, si yo trazo muchas rectas verticales imaginarias, así, puedo ver que mi recta vertical solamente corta en un punto a mi gráfica. Fíjense acá. ¿Pueden ver? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta gráfica de acá? Si yo trazo rectas verticales, corta mi gráfica en dos puntos. Fíjense. 1, 2, 1, 2. ¿Pueden ver? Entonces, gráficamente yo puedo identificar que una gráfica es una función cuando una recta vertical corta en un solo punto a mi gráfica. Entonces, esto que está acá, como cortó en un solo punto, es función, y esto que está acá no es función. ¿Se entiende? Una de las formas. Sí, Bien. Ahora, a partir de esta forma gráfica, por ejemplo, con esta parábola, también podemos deducir que, por ejemplo, para un valor de x, acá, un valor de y, acá tenemos el valor, por ejemplo, 2, ¿sí? Para un valor de y pueden existir dos valores de x. Fíjense, si yo trazo toda la recta de la y igual a 2, puedo ver que acá tengo un valor de x y acá tengo otro valor de x, a lo que vamos a llamar x1 y x2. ¿Pueden ver? Entonces, para un mismo valor de y, yo puedo tener dos valores de x. Cuando sucede esto, también voy a estar hablando de una función. Ahora vamos al caso de la otra gráfica que dijimos que no es función porque corta en dos puntos. ¿Qué pasa acá? Para un valor de x, por ejemplo, este que está acá, supongamos que es 1, existen dos valores de y, fíjense. Uno está acá y el otro está acá. Este va a ser y1 y este va a ser y2. ¿Pueden ver? Entonces digo que para un valor de x no pueden existir dos valores de y. Entonces esto no es función y sí es función. ¿Bien? ¿Pueden ver? sí, sí. En, bien, perfecto. Entonces, conociendo esto, estas dos formas, la forma gráfica y la forma, digamos, la reglita con las variables, vamos a hacer el ejercicio 1. Otra cosa, en función, ustedes siempre tienen que determinar cuál es la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Dependiente. Por lo general, vamos a poner una fórmula de una función, por ejemplo, x más 5, una sencillita. Por lo general, una función puede estar representada de esta forma. Esta es la formulita, donde y va a ser mi variable dependiente y x va a ser mi variable independiente. ¿Por qué? Porque a medida que cambie x, va a cambiar mi valor de y. Es decir, el valor de y depende del valor que tome x. Por ejemplo, si x toma un valor de 2, ¿cuánto va a valer y? 7. 7, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que esta x es la variable independiente y el valor y es la variable
dependiente. Depende del valor que tome esta X, ¿sí? El Entonces, X bueno, va a ser la variable independiente o puede variar. independiente, sí. Variable dependiente es y X es la variable independiente. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, y depende de qué valor tome X. Bueno, entonces siempre en una función también tenemos que determinar cuál es la variable independiente y la dependiente, que también le van a pedir mucho en este práctico. ¿Qué otra cosa? Bueno, dominio e imagen también les pide. Vamos a utilizar la misma gráfica que tenemos acá. El dominio representa todos los valores que toma la variable X, ¿sí? Es decir, yo tengo que mirar en todo este eje X y tengo que ver qué valores toma mi función. Por ejemplo, en esta variable X, ¿qué valores toma? Toma todos estos valores, ¿pueden ver? Y mi parábola sigue para acá y sigue para acá. Entonces, ¿qué valores toma X en esta primera gráfica? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué valores toma? Toma un Dos. solo valor, toma muchos valores, toma Infinitos todos los valores. valores. Claro, Infinitos toma valores. infinitos valores, ¿sí? Toma todos los valores, fíjense, por ejemplo, suponga que acá está el -4, -3, -2, -1, todos esos valores los va tomando. Y la parábola sigue para menos infinito y para más infinito. Entonces el dominio siempre va a ser los valores que toma en el eje X. Esta parábola toma todos los valores, por lo tanto digo que el dominio es todos los reales. Así vamos a decir cuando querramos decir infinitos valores. ¿Bien? El dominio sería todos los reales. Ahora veamos, por ejemplo, otra grafiquita. Supongamos que acá tenemos el -2, acá tenemos el 2. Supongamos que tenemos estas gráficas así media rara, ¿bien? Y yo les pregunto, ¿cuál es el dominio? Es decir, ¿qué valores toma mi función en X? ¿Qué valores toma? El Si 3. vengo de... ¿Cómo? Si El vengo... 3. Siempre... no. Siempre tienen que fijarse en X, chicos. Aquí en X. Y es como que ustedes van haciendo así una recta y van viendo qué valores toma. Fíjense. En este eje X toma, obviamente acá la gráfica sigue, los valores desde menos infinito hasta qué valor. ¿Dónde se corta esta gráfica? En X. En -2, muy bien. Fíjense cómo toma todos estos valores en X, pero acá en -2 se corta. Acá de -2 a 2, ¿toma algún valor en X? No. No, no toma ningún valor. Por lo tanto, recién retoma mi dominio a partir de 2 a infinito. ¿Se entiende? No se fijen, por ejemplo, acá ustedes me dicen de este 3, pero no se fijen, digamos, los valores en este eje Y. Solamente estamos viendo de forma la variable X, ¿bien? Igual vamos a practicar bastante con esto de dominio. Bueno, entonces dijimos que el dominio son todos los valores que toma mi función en X. Ahora, la imagen son todos los valores que toma la función, pero en Y. Volvamos a esta gráfica de acá. Ahora vamos a ver el eje Y. Tenemos todo este eje Y, ¿sí? Venimos desde abajo y acá la gráfica abajo, ¿toma algún valor en Y? Sí. Acá abajo con donde estoy marcando con el marcador. ¿Toma algún valor la gráfica?
No. No, no toma, muy bien. ¿Por qué no toma? Porque no hay ninguna liñita que esté para abajo. Entonces, ¿a partir de dónde empieza a tomar valores en Y, mi gráfica? A partir de este punto, fíjense, ¿sí? En Y toma para arriba, fíjense que son todos estos, y sigue hasta infinito, porque la gráfica sigue, ¿bien? Entonces, la imagen, supongamos que este es -1, ¿cuál sería la imagen? Desde... Desde Desde el menos 1 hasta infinito. el infinito. Muy bien, de -1 hasta infinito, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la forma de sacar gráficamente el dominio y la imagen, siempre fijándome en los ejes, ¿sí? Dominio va a ser X, imagen va a ser Y. Bueno, entonces, por ejemplo, acá acá tenemos un diagrama en el punto 1A, donde me dicen un conjunto Argentina-Bolivia, y en el otro conjunto me dice Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz, La Paz, donde estas 3 provincias corresponden a Argentina y estas 2 corresponden a Bolivia. Entonces, ¿cuál sería mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Argentina sería la independiente y Jujuy, Salta, Tucumán la dependiente. Muy bien. Esta sería la variable dependiente, es decir, sería y esta sería la variable independiente X. Entonces, decimos, para un valor de Y, ¿puede haber varios valores de X? No, No, no es una No. función. no. ¿Qué pasaba acá? Miren, para un valor de Y, ¿puede haber varios valores de X? Fíjense, para este valor de Y de Y igual a 2, miren, hay un valor de X y acá hay otro valor de X. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, para un valor de Y sí puede haber 2 valores de X. Lo que no se podía era al revés. Para un valor de X nunca pueden existir 2 valores de Y. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Lo repetimos igual, ¿sí? En este conjunto es mi variable dependiente y este es mi variable independiente, ¿sí? Fíjense que para este mismo valor de Y, que es Argentina, está tomando ¿cuántos valores? 3, Jujuy, Salta y Tucumán. ¿Se puede esto? ¿Puedo decir que esto es una función? No, No. no Mm, sería. sí se puede, chicos. Aquí miren. Vuelvo a repetir este gráfico. Para este valor de Y igual a 2, pueden existir 2 valores de X, ¿sí? Pueden existir 3, 4. Pero para un valor de X no pueden existir 2 valores de Y. Bien, entonces este es Y y estas son las X, ¿sí? Entonces esto sí puede suceder, sí puede haber varios valores de X para un mismo valor de Y. Esto es en conjunto, si es función, sí. Tomando que este es Y y que este es X, esto sí sería función. Si fuera al revés y X sería Si fue, Argentina y Bolivia, no es función, ¿no? muy bien, ahí estamos. Si fuera al revés y esto fuera X y este conjunto fuera Y, no sería función, ¿sí? Porque no pueden tomar muchos valores de Y. En la clase con Disculpa. los profes dijeron que no era función ese punto. Sí, esta mañana dijeron que no era función. Que no era función. Sí, así dijeron esta mañana. Una relación. Para mí, sí es función, tomando que este es Y, que este es X. Miren, lo vamos a ver con este gráfico de acá, lo que les quiero decir. Por ejemplo, acá tenemos Y y acá tenemos X, ¿no? Ahora, hagamos acá la regla de la recta vertical, ¿sí? Corta en un solo punto la gráfica.
La corta en 3 A ver. puntos. ¿no? Sí. La recta vertical. Fíjense. Si hago muchas rectas verticales, porque recuerden que para saber si es función solamente es recta vertical. ¿Corta en un solo punto mi gráfica? No. Siempre esto lo tienen que hacer imaginariamente, no la rayen la gráfica como yo. Sí, ¿no? Entonces digo que sí es función, Sí, sí es. ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar el anterior. Fíjense, para este valor de y, ¿cuántos valores de x toma mi gráfica? Fíjense, para este único valor de y, ¿cuántos valores de x tengo? Muy bien, ahí Ramiro. Toma 3 valores, Rodrigo también. Fíjense, toma acá un valor, acá toma, a ver dónde estoy, otro valor, y acá toma otro valor. ¿Lo pueden ver? Como esta recta corta en 1, 2, 3 puntos. Entonces ahora yo me pregunto, para un único valor de y, ¿pueden existir 3x? No. Fíjense, ¿esto era función? Sí, entonces para un único valor de y, ¿pueden existir 3x? Sí. Sí, chicos, díganlo con seguridad, muy bien ahí, no están equivocados. Entonces aquí, para un valor de y, ¿pueden existir 3x? Sí. Sí, Sí. sí. Vamos ahí aclarada la duda entonces. Siempre es más fácil con gráfica, igual que con conjuntos, pero recuerden, digamos, por ejemplo, siempre recuerden la de la parábola, que para este valor de y hay 2 valores de x. Entonces eso sí se puede pasar. Al revés, no puede pasar. Esto no puede pasar nunca, no es función. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí demostramos que para un único valor de y pueden existir 3x y va a seguir siendo función. Sí, sí va a ser función. Solo hablando de la recta vertical, recuerdo. Solo trazamos rectas verticales. Vamos a seguir practicando igual. A ver, si yo tengo en el punto C, ¿esto es función? No. 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 Bien, ¿por qué? Porque lo divide en dos partes. Muy bien, porque si yo trazo rectas verticales, imaginarias siempre, ¿no? Bueno, yo lo hago para que me puedan ver acá. La recta corta en 2 puntos, entonces ya digo, no es función. Listo, ya está, eso es todo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien, porque hay 2 puntos. Bueno, ahora el D, díganme, ¿es función? El D, a ver, lo vamos a poner de acá. Sí, Así sí, no es lo hago función. otra vez. ¿Por qué? Porque si yo trazo rectas verticales, corta mi gráfica en un solo punto siempre. Entonces, sí es función, ¿sí? El E es función, Sí, también es función. también es función, Sí. porque si yo trazo rectas verticales, siempre me corta mi gráfica en un solo punto. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver bien ahí que es un poco el ejercicio? Sí. Bueno, entonces pasamos a ver al F. Vamos a ver ahora qué pasa con esa tablita de valores. Tenemos temperatura, tiempo. Bueno, 19, 23, 25, 23. Siempre esto, lo que yo le explicaba primero, tiene que quedar súper claro. Para un valor de y, si lo quieren anotar en su hoja, lo pueden anotar. Pueden existir varios valores de x, pero al revés no puede suceder. Bueno, por ejemplo, tenemos esta tablita. Y lo primero que tenemos que hacer siempre antes de identificar si es función o no,
es ver cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, ¿sí? Acá también capaz que difieran con los profesores, depende de cómo le dijeron. Por ejemplo, puede ser tiempo en función de la temperatura, o puede ser la temperatura en función del tiempo. ¿Lo pueden ver? Yo, para mí, digamos, es temperatura en función del tiempo, la forma correcta de decir esta tablita, de, digamos, tratar esta tablita. Pero puede ser que también se lo digan al revés, tiempo en función de la temperatura. Entonces, teniendo temperatura en función de tiempo, ¿cuál es Y y cuál es X? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Tiempo es El X tiempo y sería, muy bien, Temperatura, la tiempo independiente. sería X y temperatura Y. temperatura sería, muy bien, me quedaría de esta forma. Entonces ahora sí analizo los valores y digo, por ejemplo, fíjense acá, bueno, 0, 2, 4, 6, 8, no pasa nada, ninguno se repite. 15, 19, 23, 25, 23. ¿Qué pasó? Acá tenemos el mismo 23, el mismo valor de Y. Entonces, para un mismo valor de Y, que es el 23, para un mismo valor de Y, ¿pueden existir dos X diferentes? Sí. Sí, Sí, muy bien. Entonces, ¿esto funciona, esta tabla de valores? Sí. Sí, muy bien. Entonces, tomando la temperatura en función del tiempo, digo que esto sí es función. Por ahí algún profe le habrá dado al revés esto y esto al revés cambia de- de resolución. Ahora veamos, por ejemplo, la tablita del G. Esta que está acá. Ahí. Bien. ¿Cuál sería la variable dependiente y la dependiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería X y cuál sería Y? Ahora pongamos el talle en función del precio. ¿Sí? Muy bien, ahí Rodrigo también estaba diciendo, no, a ver, estaba diciendo Ramiro, el precio es X. Claro, si yo tomo el talle en función del precio, a eso no les expliqué, ¿no? Poner, por ejemplo, que lo van a ver mucho, al f de x. F de x, poner esto quiere decir f en función de x, donde esto que está entre paréntesis siempre va a ser mi variable independiente. ¿Sí? Esta es otra forma de representar una función. ¿Ves? Por ejemplo, acá temperatura en función del tiempo, siempre el tiempo va a ser la x y la temperatura va a ser la y. ¿Se entiende? Entonces ahora poniendo en el punto G, por ejemplo, talle en función del precio, ¿cuál sería la y y cuál sería la x? el precio la X y el talle la Y. Muy bien. El precio sería la X y el tallo la Y. El precio es X. Muy bien ahí, chicos. Yo estoy leyendo todos los mensajes que están participando, así que perfecto. Están todos en lo correcto. Este es X y este Y. Bueno, ahora analicemos, teniendo en cuenta que este es X y este Y. ¿Esto es función? Fíjense. Acá, ¿qué pasa? No se repite nada. El talle XS, XM, XL, no pasa nada con la Y. ¿Qué pasa con AX? Fíjense, Sí se dice repite. 100, 100, 100, 200. Ahí me está haciendo eco con alguno. Ahí está. Se repite muy bien. Entonces digo que para un mismo valor de X existen tres valores de Y diferentes. ¿Eso puede suceder? No, no es función. No. Muy bien, ya quedó claro entonces ahí. ¿Ven? Como practicando se van a ir dando cuenta. Para un mismo valor de X no pueden existir tres valores de Y diferentes. Eso no es función. ¿Bien? Entonces el G no es función.
¿Qué más? Bueno, después tenemos el H y J, que están expresados, ya vimos, en forma de conjunto, en forma de gráfica, en forma de tabla de valores, y esta está ya con la ecuación puesta. Por ejemplo, ven como acá dice f de t menos 6t más 8, y tenemos f de p menos 2p al cuadrado más 3p menos 2. Bueno, y ahí hay otra más. ¿Por qué el g no es función? Porque acá tomamos a talle como y tomamos a precio como x, ¿sí? Entonces decimos que para un mismo valor de x, que es el 100, mira, hay 3 y diferentes, está el XS, el X y el M. Y eso no puede suceder en una función. Para un mismo valor de X no pueden existir diferentes valores de Y. En ese caso no es función. Ese sería el motivo. Pero bueno, los que explicábamos al revés, sí. Es como que un jueguito de palabras. Yo les recomiendo siempre que recuerden que esta parábola es función y que esta gráfica así, que es como una parábola pero acostada, no es función. Cuestión de que ustedes cuando hagan la rayita puedan ver, miren, para este valor de X hay 2 valores de Y. Entonces eso no es función. Bien, así, esta forma es un poco más sencilla de que el juego de palabras, de saberse el teorema, digamos, que les digo a cada ratito. Bien, vamos entonces en las formulitas a ver qué pasa. Lo que vamos a ver en este práctico también, además de función, es las funciones elementales, función lineal y función cuadrática, ¿sí? Una función lineal es como esta que está acá, la primera, que es el ejercicio H, ¿sí? ¿Cómo sé que es lineal? Primero, fíjense, dice f de t. Entonces, t, ¿qué es? ¿Cómo se llamaba eso? A ver, t, ¿cómo se llamaba en esta forma de escribir? Muy bien, t es variable independiente, es como decir x, como le decía acá, ¿sí? Puede haber cualquier letra, no importa. Esto que está en paréntesis siempre va a ser la variable independiente, y fíjense que es justamente, digamos, la incógnita o la variable con la que se trata en la fórmula. ¿Ven que acá está la t? ¿Sí? Entonces, bueno, identificamos t es variable independiente y la función f sería la variable dependiente. Bueno, esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque siempre a mi variable va a estar elevada a la primer potencia, y está elevada a la 1. Simplemente por eso es lineal. Después puede o no haber sumando o restando acá algún valor, puede o no tener acá acompañando la t algún valor. Eso depende de cada función lineal, ¿sí? ¿Y qué representa una función lineal? Como lo dice el nombre, una línea. Aquí también vamos a ver las partes. Esto es una función lineal donde el numerito que siempre va sumando o restando, que el que está así solito, se va a llamar ordenada al origen. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y el numerito que acompaña siempre a mi variable independiente, en este caso t, puede ser x, puede ser m, puede ser s, cualquier letra. El numerito que acompaña a mi variable independiente va a ser la pendiente. Y todo junto esto corresponde entonces a una función lineal, que es una recta, una línea, una recta. Bien. Bueno, entonces esta h sí es una función. Luego, la y, ¿por qué función? Ustedes dicen, bueno, porque esta ecuación corresponde a una función lineal y las funciones lineales son todas funciones. El y, ¿qué tenemos acá? ¿Tenemos una función lineal?
en el No, es ejercicio I. cuadrática. Es Muy cuadrática. bien. Cuadrado. Como ya vieron un poco en el práctico hoy y ayer, esto corresponde a una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque mi variable independiente en este caso es la letra P, P y P, está elevada al cuadrado. ¿Sí? Siempre que vean entonces que esté elevado al cuadrado, perdón, va a ser una ecuación cuadrática. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que tanto, bueno, esta t como este p al cuadrado o p, nunca tienen que estar en el denominador, siempre tienen que estar en el numerador, ¿sí? Y no tiene que tener ninguna raíz ni nada raro por el estilo. Solamente tiene que estar así, en el numerador p al cuadrado. ¿Bien? Entonces, bueno, esta ecuación corresponde a una función cuadrática. Ya vamos a ir viendo entonces las partes y todo eso de la cuadrática. Nos quedamos ahí. Y bueno, y por último la J, está haciendo con este color, la J que dice f de x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x menos 5. ¿Es función o no es función? Esto puede ser una función lineal. No. No. Puede ser una función cuadrática. Tampoco, porque no está elevado al cuadrado, está elevado, el mayor grado es a la cuarta, ¿ven? No puede ser en una función cuadrática. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un polinomio, ¿sí? No sé si ya escucharon. Es un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Una suma o resta, fíjense que acá va restando y sumando, donde cada variable, digamos, independiente de x, está elevada a una potencia, la cuarta, al cubo, acá está la primera, acá no hay, ¿sí? Entonces, siempre que tengan esto, una forma parecida a esto, un polinomio, van a decir que sí es una función, porque todos los ¿Polinomio de polinomios, cuarto grado? muy bien, de cuarto grado. ¿Por qué se dice polinomio de cuarto grado? Porque está elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces, siempre que vean un polinomio, van a decir si es función. Ya está, eso es toda la justificación. ¿Por qué? Porque es una ecuación de un polinomio. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bueno, ahora vamos a poner algunas trampitas, a ver, algo complicado. Por ejemplo, si yo les pongo f de x igual a raíz de 2x más 3. ¿Eso es una función? Sí. ¿Y qué tipo de función es? Lineal. Función lineal. Muy bien. Esto sí es función y es función lineal. No se asusten con esta raíz, ¿sí? Porque la raíz solamente está afectando al valor que acompaña la x. Ahora, si por ejemplo yo le escribo 2 raíz de x más 2, ¿eso es una función? No. No. No, ¿por qué? Porque fíjense que mi x no está solita, está afectada por una raíz. Entonces esto ya no es, bueno, digamos, no es un polinomio más que nada. Veamos ahora polinomios. Por ejemplo, a ver qué más le puedo Más poner. que nada sería ahí que no sería una función lineal. Claro, una función lineal, Es bien. otro tipo de función que lo vamos a ver, creo que mañana, si es que podemos. Sí, no sería una función lineal. ¿Por qué? Porque mi x está afectada por una raíz. Ahora la tercera, ¿es función o función lineal? Sí. No. No, ¿por qué? Porque dijimos que la x siempre tiene que estar ¿dónde? Arriba, en el numerador, ¿sí? La forma correcta, o bueno, una función lineal sería, por ejemplo, esto, x más 3.
Acá está en el denominador, entonces esto no es función lineal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para Sí. que sea función lineal, sí. Entonces, para que sea función lineal, siempre la x tiene que estar en el mismo renglón, es decir, en el numerador, no tiene que estar afectado por ninguna raíz, ni por ejemplo, función trigonométrica, ni nada por el estilo. Solamente tiene que estar así, la x elevada a la primera. Ven, acá está en el denominador. No es lo mismo decir 1 sobre x que decir x. Bueno, ¿qué más nos falta acá? Ah, no vimos dominio de imagen. Bueno, vamos a ver eso rapidito. Por ejemplo, de este punto 1, ¿cuál sería? Dijimos que sí era función. ¿Cuál sería el dominio y cuál sería la imagen? No, X sería no, dominio. Lucía, 1 sobre x no es función. No es función lineal. Sí, no es lineal. ¿Qué había preguntado? Ah, sí, ¿cuál era el dominio y cuál es la imagen? X sería dominio y imagen. Muy bien. ¿Y cuál es el dominio entonces? O sea, ¿qué valores toma x? Jujuy, Salta, eso Tucumán. Muy bien. Entonces acá ustedes tienen que poner el punto 1A es función y el dominio es Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz y La Paz, y la imagen es Argentina y Bolivia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que los valores que toma X son dominio y los valores que toma Y son imagen. Acá, bueno, ya está medio rayadito el ejercicio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué valores toma? En X. E y D. Y D. No, ahí hay una confusión. Fíjense que el dominio no son solamente los valores que toma en X acá cortando el eje, sino que a lo largo, por ejemplo, otra vez volvemos a la recta vertical. A lo largo de muchas rectas verticales va cortando en un punto, fíjense. A infinito. En este valor cortan un punto a mi función, en este valor también, en este también. Entonces todos esos valores son de X, ¿sí? No necesariamente tienen que estar acá en la recta. Entonces yo hago así y veo que voy cortando, entonces todos esos valores de X va tomando la función. Entonces, como dijo ahí el compañero, el dominio sería desde menos infinito, porque acá mi gráfica sigue, hasta infinito. O dijimos al principio que el dominio sería todos los reales. ¿Y la imagen cuál sería? En la gráfica que nos dieron, el punto corta en Sí. E y en D. Ah, sí. A ver, ¿para qué? Ah, sí, tenés razón. Mira, no le escribí bien. Sí, acá tiene un puntito y la gráfica empieza en E y termina en D. Tenés razón. Entonces sí, el dominio sería desde E hasta D. ¿Y cuál sería la imagen? Menos 4. 2. Muy bien, sería desde este valor que está acá, que bueno, más o menos ustedes ahí lo pueden ver por gráfica, que es menos 4, hasta este valor que está acá, que es 2. Bien, entonces desde menos 4 hasta 2 la imagen. Bueno, por ejemplo, en esta tabla de valores, ¿cuál es el dominio? Porque dijimos que sí es función. La X. Claro, pero ¿qué valores? El tiempo, horas. Sí, ustedes tienen que poner dominio igual a 0, 2, 4, 6 y 8. De 0 hasta 8. Así pongan 0, 2, 4, 6, 8.
porque no es lo mismo poner un dominio como intervalo desde 0 hasta 8. Esto es un intervalo de 0 a 8, que decir 0, 1, 2, 3, 4 y bueno, y ahí sigue. ¿Sí? Esto lo vieron ayer con mi compañero. Fíjense que si yo lo pongo acá como intervalo, desde 0 hasta 1 hay muchos valores, pero poniéndolo de esta forma como un conjunto de números, solamente digo que estoy tomando el valor 0 al 1 o al 2. Y así. Ahí me está retumbando mi voz por ahí, no sé. Cuidado, chicos. O no sé si ustedes también escuchan eso. ¿Se entiende esto lo que quiero decir acá? Sí. Bien, no es lo mismo poner de 0 a 8 que poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, no, 6 y 8. Este es el dominio y bueno, y la imagen sería 15, 19, 23, 25. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otro ejercicio. Se hizo re largo. Bueno, después hay que analizar un grafiquito ahí de temperatura en función del tiempo, en donde tienen que poner la temperatura inicial, la máxima y todo eso. Fíjense, ¿cuál sería la temperatura inicial en este gráfico? Esto es temperatura, esto es tiempo. 20 grados Muy bien, ¿por qué? Porque mi gráfica, mi función empieza acá. Entonces, mi temperatura inicial sería 20 grados centígrados. ¿Qué más dice? La máxima temperatura alcanzada. ¿Cuál sería la máxima temperatura? El punto más alto, ¿no? 29, 28. Aquí más o menos 29. 29. Bien. Después, ¿cuál sería la mínima temperatura? Sería -1. -1. Muy bien, fíjense que es por acá, este punto, y si lo proyecto es -1 grado centígrado. Y bueno, así también, bueno, luego le pide el intervalo, donde la temperatura aumenta. Sería del La temperatura 0 al 8, 7 por ahí. del 0 al, yo diría 4 o 5. 5 por ahí, fíjense. 5. ¿Cuál va a ser el intervalo donde la temperatura crezca? Donde mi función vaya hacia arriba. Ahí la temperatura crece. ¿Dónde va hacia arriba? Hasta este punto, fíjense que sube, sube, sube hasta acá. Entonces ahí mi temperatura aumenta. ¿Y después qué pasa de este punto? Empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Decrece, decrece, decrece hasta este punto. ¿Y acá qué pasa? Vuelve a subir la temperatura, ¿sí? Entonces ahí tengo marcados los 3 intervalos. De este punto hasta acá, más o menos, que es 4 o 5 por ahí, la temperatura aumenta, crece. Desde 4 o 5 hasta por acá, que debe ser 23, la temperatura decrece, disminuye. Y desde 23, 22 hasta donde termina, que más o menos termina por acá, la temperatura vuelve a aumentar. ¿Se entiende cómo ir viendo eso? Entonces una gráfica acá crece, acá decrece y acá crece. Y luego me pide momentos donde la temperatura vale 0. ¿En qué momento la temperatura vale 0? En los 20, 19. Bien, voy otra vez a mi recta de temperatura y veo que la temperatura 0 está acá. Entonces me fijo y en este puntito la temperatura es 0, que más o menos el tiempo 19, y en este puntito también la temperatura es 0, que más o menos ¿cuánto será eso? 25 por ahí, ¿no? Sí. Entonces 19 y 25 segundos. Y esas serían todas las respuestas analizando solamente la gráfica. ¿Y Obvio, bueno, ustedes la tienen que escribir. cuál sería la fórmula que representa eso? ¿Qué representa esta gráfica? Sí. La función No sé. senoidal es I igual a seno de X.
pero con los Ajá. desplazamientos, digamos, porque ahí si lo pueden ver, arranca a partir de los 20. Cuando es una función enteramente sin desplazamiento, es y igual a seno de x, pero en este tiene un desplazamiento de... Tendrían que ver cuántos cuántos grados se movió, o la posición, Sí, digamos. A veces, eso lo moví después, si vamos más sí, adelante con eso el es lo punto que, 9, eso es lo que desplazamientos iba a ir. laterales sobre el eje de la x, desplazamiento sobre el eje de la y. Sí, eso es lo que iba a decir. Más adelante van a ir viendo otro tipo de funciones que es donde ya van a poder ver que esa función corresponde específicamente a una función elemental, que puede ser trigonométrica. Vamos a pasar al punto 3 entonces, ¿sí? Dadas las siguientes funciones, determina el dominio. Bueno, vamos a ver entonces dominio. Ya vimos cómo ver gráficamente el dominio, ¿sí? Eran todos los valores que toma X. Pero ahora vamos a ver cómo ver el dominio, pero de forma analítica, es decir, a partir de una ecuación. Para calcular dominio vamos a ver unas cuantas reglitas, 2, 3, 4. 4 reglitas, ¿sí? La primera reglita de dominio es que cuando yo tengo un polinomio, es decir, cuando mi ecuación, mi función es un polinomio, el dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Siempre que yo vea un polinomio, el dominio va a ser todos los reales. Obviamente tienen que saber identificar cuándo es polinomio y cuándo no es polinomio. La segunda va a ser que cuando yo tenga una división, el dominio va a ser todos los reales menos el valor que haga que mi denominador sea 0, ¿sí? Vamos a ver, menos el denominador, ya lo vamos a ver más prácticamente, igual a 0, ¿sí? Ese va a ser el dominio. ¿Por qué no puede suceder eso? Porque si ustedes ponen, por ejemplo, en una calculadora, no sé, 5 dividido 0, van a ver que le sale error, ¿sí? En una división el denominador nunca puede ser 0. No tiene solución hasta lo que están viendo ahora. Más adelante va a tener solución. ¿Sí? Entonces siempre cuando tengan una división, el denominador tiene que ser distinto de 0. Ese valor no va a tomar el dominio. Después todo lo demás sí. La tercera reglita es que cuando ustedes vean una raíz de índice par, el radicando, es decir, todo lo que está dentro de mi raíz, por ejemplo, vamos a tener esta raíz, que está raíz cuadrada. Todo lo que está dentro de mi raíz, supongamos que es x más 5, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Porque las raíces, habíamos dicho en la clase anterior, de índice par no admiten números negativos. Por ejemplo, pongan en la calculadora raíz cuadrada de menos 4 y van a ver que no le saca un resultado, le va a salir error. Entonces, bueno, vamos a decir que este radicando de acá tiene que ser el radicando mayor o igual que 0. Ese va a ser mi dominio. Luego tenemos la otra formulita, digamos, donde me junta la segunda y la tercera. Si dice que tengo una división y en el denominador hay una raíz de índice par, obviamente, voy a decir que el dominio es el radicando mayor que 0 nada más. No mayor o igual, sino que mayor que 0. ¿Por qué? Porque el denominador no puede valer 0. Ahí pueden ver las reglitas, así van copiando o la van leyendo. Y la última sería que en un logaritmo,
todo el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x más 5, ¿sí? Ese x más 5 tiene que ser mayor que 0. Ese va a ser mi dominio de esta función logaritmo, que no sé si van a ver ahora uno con logaritmo, pero igual se lo doy por las dudas. ¿Sí? El dominio va a ¿Cómo ser es el argumento, logaritmo? ¿Cómo es? que el argumento tiene que ser mayor que 0. Ese va a ser el dominio. El argumento siempre es esto. Argumento mayor que 0. ¿Se puede ver ahí todos? ¿Puedes ponerlo un poco más lejos? Más lejos, ahí. Igual después les saco una foto si quieren. No se ve el 5. El 5. Ahí. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de cada uno. Del primero, el segundo, el tercero y el cuarto, porque el quinto no hay. Pudieron ahí, bueno, igual les voy a sacar las fotos, chicos, así lo pueden ver mejor. Este es el ejercicio 3. Vamos a ver el punto A. ¿Qué reglita podría utilizar para este ejercicio 3A? Reglita de cálculo de dominio. A ver quién me dice. ¿Qué tipo de función tengo acá? Polinomio. Muy bien, tengo un polinomio. Entonces, ¿qué regla puedo usar? Todos los reales. Muy bien. Uso la primera regla que dice que si yo tengo una función donde hay un polinomio, el dominio es todos los reales. ¿Se entiende cómo calcular el dominio a partir de estas reglas? Siempre que tengan entonces un polinomio, el dominio va a ser todos los reales. En el punto B, ¿qué pasa con el punto B? ¿Qué es esa función? El punto B también es un polinomio, ¿no? El punto Sí. B también es un polinomio, entonces el dominio, ¿cuál sería? Todos los reales. Todos los reales, perfecto. Ahí vamos utilizando las reglas. Ahora vamos al punto C. ¿Qué reglita podría utilizar acá para calcular dominio? A ver, fíjense las reglitas acá. ¿Qué tengo en el punto C? Una división, muy bien, Caro. Tengo una división, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? La segunda reglita de división. ¿Qué decía? Que cuando yo tengo una división, mi denominador tenía que ser distinto de 0, ¿sí? Es decir, el dominio va a ser todos los reales menos los valores donde el denominador sea igual a 0. Entonces veamos qué valores mi denominador va a ser distinto de 0. ¿En qué valores este denominador es distinto de 0? ¿Qué tengo que hacer acá? Ahí queda Que como seguramente una inecuación. muy bien, eso iba a decir, seguro lo vieron ayer también. Esto es como una especie de inecuación, ¿sí? ¿Qué valores hacen que esta función cuadrática sea 0? ¿No vieron? Sus raíces, ¿sí? ¿Cómo se sacan las raíces de una función cuadrática? Con la ecuación de segundo grado, muy bien la fórmula, que era menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a, ¿sí?
Entonces, si yo tenía una ecuación cuadrática, voy a decir que cuando yo encuentre sus raíces, este denominador va a ser igual a 0. Entonces yo por eso pongo acá que tiene que ser distinto, porque esos valores no pueden existir nunca en el dominio. Y bueno, ahí aplicamos entonces la ecuación, y yo lo voy a hacer un poco rápido. A vale -1, B vale -6 y C vale -8. Este es A, este es B y este es C. Y reemplazo en la formulita. Me va a quedar más C, más menos 36 menos 32. más por menos 32, va a quedar 4, entonces me va a quedar 2. Bien, si ustedes tienen la Casio, la calculadora, la Casio, la gris, a partir de ese modelo, la calculadora le saca ya las raíces, ¿sí? Eso podemos explicar después cómo utilizar la calculadora para sacar raíces y bueno, y no hacer esto de la formulita. Entonces me queda -4 la raíz, porque me queda 36 menos 32 es 4, raíz de 4 es 2, entonces me queda 6 más 2, 8 dividido menos 2, menos 4. Y la otra raíz sería menos Menos 2. 2. Muy bien, ahí como dijo Alejandro. Esas dos son las raíces. Entonces, puedo decir que cuando x vale -4 y x vale -2, este denominador va a ser 0. Y si no, lo confirman con la calculadora. Con la calculadora ponen -4 al cuadrado, -6 por -4, -8, y van a ver que todo eso le da 0. ¿Y qué me quiere decir? Que cualquier valor dividido 0 no existe, por lo tanto estos dos valores no van a pertenecer al dominio como yo lo tenía acá en la reglita. Entonces digo que el dominio es todos los reales menos el valor -4 y el valor -2. Esa sería mi solución del ejercicio. ¿Se entiende? ¿O quieren que practiquemos uno más de división? Esa es la forma de analizar y el por qué. Una más. Hagamos el D, que también es, dale, que también es una división. Tenemos f de a igual a 1 sobre menos a más 3. Esta función es una ecuación que presenta una ¿qué? Una División. división. Entonces, para sacar el dominio en divisiones, ¿qué tenía que tener en cuenta? La fórmula. La fórmula, ¿qué me decía la fórmula? Fíjense, tengo una división. ¿Qué tenía que tener en cuenta? Que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque cuando sea igual a 0, esto no va a existir. Bien. Entonces, bueno, ahora tenemos acá otra especie de inecuación, fíjense, pero esta es más sencilla porque no me dio cuadrática, entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, chicos, para encontrar el valor de A? Invertir. Invertir, despejar, bien, la palabra sería despejar el valor A, ¿sí? Entonces acá la está restando, va a pasar sumando, y el 3 queda como está. Y fíjense que ya tienen ahí el resultado. Que A tiene que ser distinto de 3, por lo tanto este valor 3 no va a entrar en el dominio.
Fíjense acá, cuando A valga 3, ¿qué va a pasar? Menos 3 más 3, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, ese valor no puede pertenecer al dominio. Entonces, mi dominio va a ser todos los reales menos ¿quién? El 3. Menos el 3. ¿Se entiende entonces qué pasa con las divisiones? Siempre tienen que calcular qué valores hacen que el denominador sea 0. Y esos valores no van a estar en el dominio. Ahora vamos a ver otro ejercicio de otra reglita. Por ejemplo, el punto E. Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 5x, 2x más 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué voy a utilizar para calcular el dominio? La fórmula b menos b más menos b2 al cuadrado. ¿Acá? Sí, Mm, la fórmula que usó hace rato. Sí, pero ¿qué pasa acá? La reglita regla. que les expliqué al muy bien, la reglita que les expliqué al principio decía que las raíces de índice par tenían que ser mayor o igual a 0, ¿recuerdan? Sí. ¿Y qué índice tiene acá? 3. Impar. Impar. Entonces me voy a fijar en esta raíz. No. En la otra. No la voy a tener en cuenta. Ahora esta raíz, ¿qué índice tiene? Par. El 2, que es par, ¿no? Entonces tengo que analizar esta raíz. ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces digo que todo el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser ¿qué? ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro de la raíz? Positivo. Mayor, bien, Cero. positivo o mayor o igual que 0. Es lo mismo decir positivo que decir mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ¿qué hacemos con esta inecuación? La resolvemos despejando x. Uy, ¿qué pasó? La resolvemos despejando x, ¿sí? El 4 está sumando, va a pasar restando, me queda 2x, y el 2 está multiplicando y va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi dominio de x. ¿Y cómo sería escrito en forma de intervalo esto? Que lo vieron ayer. Esto escrito en forma de intervalo. Porque los dominios se ponen siempre en forma de intervalo. ¿Cómo? Menos 2 infinito. Muy bien. Va a ser de menos 2 a infinito. Menos 2 cerrado. ¿Por qué? Porque dice mayor o igual. ¿Se entiende, chicos? Entonces ese es el dominio. Y bueno, y esos son todos los casos. En el caso F tienen que aplicar dos casos. El caso de la división y el caso de la raíz. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, si quedó claro entonces lo de dominio, recuerden siempre tener en cuenta todo esto cuando tengan que analizar dominio, los polinomios, las divisiones, las raíces de índice par y bueno, en el caso que leen algún logaritmo, tienen que ir analizando todo eso en el dominio. Vamos a hacer, me voy a saltear el ejercicio de
así no se nos hace muy tarde, el ejercicio 4 de plantear y resolver problemas. O a ver, hagamos uno que sea, porque si no... ¿Puede hacer el del finquero, el 3? El 4-3. Sí, un finquero quiere cercar. Bueno, hagamos el del finquero, a ver. Un finquero quiere cercar con alambre tejido un terreno rectangular. Bien, vamos a ir leyendo por paso. Y a medida que ustedes van leyendo, tienen que ir haciendo acá, ya sea un dibujito, escribiendo los datos que van leyendo o todo lo que le haga falta para resolver el ejercicio. Entonces, hasta ahora tenemos que quiere cercar con alambre un terreno rectangular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer un rectángulo. Esto es plantear el ejercicio, ¿sí? Siempre tienen que hacer un dibujito, copiar datos y después recién al último resolver. Un terreno rectangular. Y dividir su superficie en 4 partes iguales con alambre tejido paralelo a uno de sus lados. Entonces, bueno, acá tengo uno de los lados y acá tengo el otro de los lados. Y yo tengo que dividir en 4 partes iguales. Vamos a dividir paralelas a esta, obvio, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que sea paralela a uno de los lados? Que ustedes no pueden, digamos, por ejemplo, hacer así en forma de triángulo ni nada. Tienen que ser siempre paralelos, ya sea así o así. Bueno, acá tenemos a la mitad y a la mitad. Ahí ya tenemos 4 partes iguales que son paralelas a este lado. Dice, el terreno tiene 500 metros cuadrados de superficie total. Bien, entonces tenemos que la superficie es igual a 500 metros cuadrados. ¿Me van siguiendo hasta ahí el análisis? Díganme cuando no entienden, así lo volvemos a repetir. El terreno sí. tiene 500 metros cuadrados, bien, de superficie total. Determinar la fórmula de la función que da la longitud total del alambre tejido para cercar y dividir el terreno en función de uno de los lados del mismo. Bien, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ver cuánto alambre voy a necesitar para acercar todo este terreno rectangular y también para dividir en estas partes. Es decir, que me están pidiendo que calcule todas las rayitas, digamos, la suma de eso, ¿sí? Y esa función tiene que estar en función de uno de los lados. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este va a ser el lado X y este va a ser el lado... no quiero poner Y, a ver, vamos a poner acá, este va a ser A y este va a ser B, para no confundirnos. Bien, este es el lado A y este es el lado B. Entonces, ¿cuánto va a ser la sumatoria de todos los lados? Vamos a ponerle solución, por ejemplo. ¿Va a ser quién? B más quién. Más, ¿qué es esto? ¿Qué es este lado? B. B Más B. más 5 veces B. más B. ¿Cuántas veces B dije? 5. 5. Entonces va a ser 5B. Y fíjense que ya abarqué todo este alambre. Este de acá, esto de acá, de acá, de acá. ¿Qué más? Más. ¿Qué parte del alambre me falta? 2A. Esto, muy bien, cercar esto de acá, o sea, esta A más esta A, que sería 2 veces A, ¿sí? Y si se fijan, con esta simple formulita ya alambraron todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? El ejercicio les dice que solamente tiene que estar en función de una variable, y fíjense que acá tengo 2 variables de lado, el lado B y el lado A. ¿Cómo voy a hacer para despejar o para reemplazar alguno de esos lados? ¿Qué no estoy utilizando? El dato que me dieron acá no estoy utilizando el de superficie. ¿No? Sí. ¿Qué es la superficie?
¿O a qué es igual la superficie? 5B más 2A. No. Primero digamos qué es superficie. Superficie se le llama a todo esto, ¿no? Al área, digamos, que forma este A por B. rectángulo. Claro, muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula de superficie de un rectángulo? A por B. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, la superficie es A por B. Y esa superficie es igual a 500. ¿Sí? Le voy a sacar por ahora en metros cuadrados. ¿Se entiende lo que hice, chicos? A partir de este dato de superficie que me dieron, yo puedo decir que A por B es 500 metros cuadrados. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces teniendo este dato, ¿qué puedo hacer acá? Para poder armar bien mi solución. Despejar A o B. Muy bien, despejo A o B. Voy a despejar A, que me va a dar 500 sobre B, ¿no? La B está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y una vez teniendo esto ya despejado, fíjense que puedo reemplazarlo acá. Esto ya no va a valer A, sino que va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer? 500 sobre 20. Muy bien, ya no va a valer A, sino que va a valer 500 sobre B. Y fíjense cómo ahora mi ejercicio, mi solución, mi función final, está solamente en función de una variable de un lado, que es el lado B. ¿Se entiende cómo se va resolviendo? Sí, sí. Y si ahora quiero acomodar un poco más la función para que quede más prolijo, voy a decir que la solución, ¿en función de qué lado? ¿De qué lado lo hicimos? Ustedes si quieren lo pueden hacer al revés, como quieran. En función del lado B, ¿ven? Esa es solución en función de B, va a ser 5B más 2 por 500 es 1000 sobre B, ¿sí? Y esa es mi función para cercar todo este terreno con alambre tejido. Eso es lo que voy a utilizar. Después dice indicar variable dependiente e independiente. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál es independiente? A ver, ¿quién me dice? Disculpa, ¿puedes subir un poquito la hoja? Ahí, Sí, ahí. dale. ¿Cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente acá en esta función, chicos? La independiente sería 5. 5B. Sí. No. La independiente sería, si recuerdan que las variables siempre son letritas. La B. Muy bien, la B. Esta que está acá sería mi variable independiente. Siempre las variables son letras. Ay, está interfiriendo. Y bueno, y la solución sería, digamos, yo le puse S, ustedes le pueden poner I, F, P de perímetro, porque lo que calculamos básicamente era el perímetro. Sería la variable dependiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último me piden indicar dominio de la función. ¿Cómo calculo el dominio de esta función? Los reales. Con la fórmula de división. Es todos los reales. Es decir, es un polinomio esto que está acá. Muy bien. Tengo que utilizar la reglita de la división, porque fíjense que acá tiene una división donde la B está abajo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? B tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio va a ser B siempre tiene que ser distinto de 0.
porque si no ese valor no va a existir, digamos, bueno, por ahora. Por lo tanto, mi dominio va a ser todos los reales menos ¿quién? B. Menos B, que vale, cuando vale 0. Vuelvo a repetir, ahí parece que no se entendió. ¿Cómo calculo el dominio de esta función? Me fijo, ¿es un polinomio? No, porque la B está acá en el denominador. Ahora, ¿o hay una división? Sí, fíjense que acá hay una división donde el B está abajo. Entonces, en el caso de las divisiones, ¿qué tenía que hacer? Que el denominador tiene que ser distinto de 0. Como no hay nada para resolver, porque es simplemente esa inecuación, digo que el dominio es todos los reales menos el 0. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ay, Sí, sí. ¿sí? Bueno, si no se Sí. entiende, díganme. Así lo repetimos. El dominio es bastante importante saber calcular, porque lo van a utilizar no solo ahora para el ingreso, sino cuando una vez que ingresen a la facu, en análisis matemático y todo eso. Así que el dominio tiene que estar bien claro cómo calcularlo analíticamente y gráficamente. Bien, esa sería la resolución entonces y más o menos la forma de cómo plantear un ejercicio. Graficar, copiar datos, después ir creando mi función, después ver que siempre tiene que estar la función en una sola variable, si así lo pide el ejercicio, y ver de dónde puedo despejar para que la función me quede en una sola variable. Y bueno, luego cuando ya tengo la formulita, calcular el dominio con las reglitas que les había indicado. Vamos a ver el 5. Y sí vamos a cortar la clase en 2. En 5. Bueno, este está sencillo igual. Dice indicar cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función lineal. Es más o menos lo que le había explicado al principio. Y después dice, en caso afirmativo, indicar pendiente, ordenar el origen y representarlas gráficamente. Bien. Entonces habíamos dicho que para que una función sea lineal, tendría que tener una variable dependiente, una independiente, y ya le había mostrado las partecitas, ¿no? Y siempre recuerden que, por ejemplo, si yo tengo x e y, siempre tiene que estar solamente y igualado a lo que sigue, ¿sí? No puede quedar así, y más 2 igual a 3x. En ese caso no es una forma correcta de poner una función lineal. Entonces, vamos a despejar. Me quedaría y igual a ver quién me dice. 3x menos 2. Muy bien, 3x y el 2 pasa. Menos 2. Ahora, ¿esta es una forma correcta de escribir una función lineal? Sí. Así como está acá. Sí, de esta forma despejada es la forma correcta de escribir una función lineal. Entonces, así puedo decir que sí es función lineal. ¿Y cuál es la pendiente? Que ya lo dijimos al principio. El 3. 3. Muy bien, la pendiente es el número que acompaña a la x siempre. Pendiente es igual a 3. ¿Cuál es la ordenada al origen? El menos 2. Muy bien, el menos 2. Entonces, ordenada al origen, vamos a poner o nada más, es igual a menos 2, con su respectivo signo siempre. Si acá es menos, se pone menos. Si acá es menos 3, se pone pendiente igual a menos 3. Bien, y vamos a graficar, representar gráficamente. Para representar gráficamente una función lineal, no hace falta más que 2 o 3 puntos, ¿sí? Porque una línea, recuerden que se puede crear a partir de 2 puntos, la unión de 2 puntos. Si ustedes quieren calcular más que eso, para que les salga mucho más exacto, lo pueden hacer. Pero con 2 o 3 puntos ya estamos. Bien, el primer punto que vamos a graficar para... Uy, no.
Creo que a la profe Joa se le acabaron los datos o algo así. ¿Vuelve o no vuelve? ¿En qué punto se quedaron, chicos? ¿Me pueden decir? En el 5. ¿Cinco cuánto? 5A. 5A. Ah, ¿de cuál era? Ahora lo estoy viendo. En el 5 decían que, digamos, si era una función lineal, ¿no? Estaba por hacer el gráfico. Sí. Ahora vemos si podemos solucionar eso. Me dictan, era el del A, ¿no? I igual a... Era, te quedaba I igual a 3x menos 2. Sí. M2. Bueno, viéndolos así por arriba nomás, ustedes me dicen, ¿es una ecuación lineal o no es una ecuación lineal? Sí, no, sí, Sí. 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 Así viéndolo por arriba, ¿el B es una ecuación lineal? Sí, no, sí. El B sí. Buenas. Ahí volvió. Perdón, me quedé sin batería. No, No me ya di te, cuenta. ya te, ya te hicimos la clase. No, Bueno, mentira, seguí a mí. estábamos viendo cómo graficar, ¿no? Sí. Entonces dijimos, el primer puntito que vamos a utilizar para graficar nuestra función lineal va a ser la ordenada al origen, ¿sí? ¿Qué es la ordenada al origen? Es el punto donde mi función lineal corta el eje de las y. Entonces, al eje de las y los corta ¿en qué punto? Menos 2. En el menos 2, ¿sí? Entonces tenemos eje y, vamos al menos 2 y decimos que la función lineal pasa por este punto. Lo voy a hacer grande, así lo pueden ver. Bien, ese va a ser el primer punto. Ahora vamos a hacer una tablita de valores para conseguir el otro puntito o bien 2 puntitos más, como quiera. Y le voy a dar un valor a x. Ahí lo puse acá. Bueno, perdón. Le voy a dar un valor a x y voy a calcular el valor de y. Por ejemplo, a x le puedo dar el 1. Cualquier valor, no importa. Y yo tengo que reemplazar en mi función lineal y decir 3 por 1, ahora x vale 1, menos 2. ¿Cuánto es 3 por 1 menos 2? 1. 1. Entonces ya tengo el punto 1, 1. Es decir, 1 en x y 1 en y, que sería este punto de acá. Y como ven, con una reglita uno estos puntos y ya tengo mi función lineal. Si quieren que sea más exacto, por ejemplo, toman un puntito más lejos para ver que les quede bien, por ejemplo, el 4, y digo 3 por 4, 12, menos 2, 10. Entonces el punto va a ser 4 en x, 10 en y. Bueno, más o menos por acá. Entonces agarro una reglita y uno. No y con reglita porque ya. ¿Se entiende entonces cómo graficar? El primer punto siempre va a ser la ordenada al origen y el otro puntito o 2 puntitos más después lo tienen que sacar dándole valores a x. Y esa es la gráfica de la recta. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno. Y ahora sí, rápidamente, entonces vamos a ver los otros tres si son o no son funciones lineales. Por ejemplo, el menos 3x más y igual a 0. Así como está, es una función lineal correctamente Sí. escrita. Sí. No, Hay que Es una ordenar. función lineal, muy bien, pero no está ordenada, no está correctamente escrita. ¿Sí? Entonces sería la forma correcta poner y igual a menos 3x. ¿Así es una función lineal? Sí. ¿Y cuál es la ordenada al origen? 0. 0. ¿Y cuál es la pendiente?
El -3. -3, muy bien. Ahora, y bueno, graficar, ya saben cómo graficar, dan valores y listo. El C tiene 1 sobre X más 3 igual a Y. ¿Esto es una función lineal? No, no es. ¿Por qué no es una función lineal? Porque la X tiene que estar en el numerador. Muy bien, porque la X tiene que estar en el numerador. No puede ser 1 sobre X, entonces no es función lineal. Entonces ya directamente ahí no hago nada, no tengo que marcar ni ordenada, ni pendiente, ni nada, porque no es función lineal. Y el último sería el de x al cuadrado más 2 igual a y. ¿Eso es una función lineal? Tampoco. Tiene que Por- estar elevado a la 1. Muy bien, no es función lineal porque la x tiene que estar elevado a la primer potencia, a la 1. Bien, eso sería todo el ejercicio 5. Identificar, bueno, marcar las partes y graficar. Vamos a terminar con el ejercicio 6 y función cuadrática, lo vamos a ver mañana, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Así no duermen tarde y también le damos tiempo a función cuadrática, que es bastante importante. Para el punto 6, vamos a tener en cuenta dos formulitas, que la van a utilizar también en el ingreso y cuando entren a la facu y siempre, ¿sí? Que son las formulitas para encontrar la ecuación de una recta de una función lineal. Tenemos la fórmula que utilizamos cuando tenemos una pendiente, que por lo general se lo representa con la letra M, una pendiente y un punto, ¿sí? Esa formulita es I menos I0 igual a M por X menos X0, donde M, que es pendiente, y X0 e Y0 son las coordenadas del punto este que está acá, ¿sí? Vamos a ponerlo, el punto P tiene coordenadas X0 y 0, ¿sí? Y bueno, el Y y la X siempre quedan como está. Entonces, siempre que a ustedes le pidan encontrar la ecuación de una recta y le estén dando como dato la pendiente y el punto, van a utilizar esta fórmula de acá. Y la segunda fórmula para encontrar una ecuación cuando tiene dos puntos, ¿sí? Es I igual a I0 igual a I1 menos I0 igual a X1 menos X0 por X menos X0. Fíjense que esto y esto se parece, lo único que cambia es que la pendiente ahora va a ser esta división de acá, ¿sí? Donde mi punto 0, le digamos, va a ser coordenadas X0 y 0, eso va a ser un punto, y el punto 1 va a ser coordenadas X1 e Y1. ¿Se entiende, chicos, las dos formulitas? Y lo único que tienen que hacer es ir reemplazando los valores con los valores numéricos. A ver si lo pueden ver. Entonces hagamos uno para cada formulita. Dos tipos de puntos. A la derecha no se ve bien. Acá, Sí. sí, tenés el punto 0, que es X0 y 0, y el punto 1, que es X1 e Y1. Bueno, después, por ejemplo, si tienen un punto 2, sería X2, Y2 y así. Este es como el nombre del punto. A veces le dan la formulita acá con 0 y 1, o a veces le dan con 2 y 1. Es lo mismo. Está hablando siempre de dos puntos. Hagamos entonces, por ejemplo, el punto A, que me dice pasa por el punto menos 1, 5. Sí, por ahí el profe también les da con 2, 1. Acá pone el 1, acá pone el 2, acá el 1, acá el 2 y el 1. Es lo mismo, representan dos puntos nada más.
Bueno, el punto 6A dice que pasa por el punto P menos 1, 5 y tiene pendiente, que recuerden la pendiente la vamos a representar con la letra M menos 2. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar para encontrar su ecuación? La primera fórmula. La primera fórmula, ¿sí? Entonces, viendo de acá, les dije y x siempre quedan como está. Entonces tenemos y menos, y acá vamos a poner en el punto, ¿ven? Este es x0 y este es y0. ¿Sí? Y menos, ¿qué valor iría? Reemplazando en la formulita que tenemos acá. 5. Menos 5. Muy bien. Y menos 5 igual a, Menos 2. muy bien, en vez de pendiente voy a poner menos 2, porque ya me lo dio el dato. Paréntesis. X queda como está, menos x0, Menos 1. Más que 1. es menos 1. Entonces me quedaría menos 1, ¿no? Y se convierte en más 1. ¿Bien? Y bueno, y ahora lo único que queda es, bueno, hacer la propiedad distributiva, despejar para que me quede solamente y. Me quedaría menos 2x, menos por más menos 2. El 5 está restando, va a pasar sumando. Por lo tanto, la formulita de mi ecuación lineal es menos 2x más 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien ahí, Caro, que va siguiendo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, dependiendo de cada ejercicio, de qué dato le esté dando, ustedes van a utilizar una de estas dos formulitas. Por ejemplo, en el punto B, ¿qué dato le está dando? ¿Y qué fórmula van a utilizar? Le está dando como dato 2 puntos y van a utilizar la segunda formulita. Los puntos son menos 3, 2 y 2, 5. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, le ponemos acá x0, y0, x1 y 1, ¿sí? O lo pueden poner al revés, como ustedes quieran. Y reemplazamos en la formulita que era y menos y0. ¿Cuánto vale y0? Siempre les recomiendo que se pongan esto arriba para que puedan ver en qué reemplazar. Y0 vale menos 3. Y0 vale, este es y. Siempre recuerden que la primera coordenada siempre van a ser las x y la segunda van a ser las y. Muy bien, y menos 2, igual. Era y1 menos y0. ¿Y1 cuánto vale? 5. 5 menos 2. Y sobre x1 menos x0. 2 menos 3, que me quedaría 2 más 3. Todo eso multiplicado por x menos ¿quién era la formulita? Menos x0, muy bien, que sería menos 3 y quedaría más 3, como ahí dice Rodrigo. Bien, y ahí completé ya, solamente completando cada valor en mi fórmula inicial, y vuelvo a despejarla ahí. Me queda 5 menos 2, 3, 2 más 3, 5, x, ya directamente yo voy a hacer la distributiva, ¿sí? 3 quintos por x, 3 quintos de x, más 3 quintos por 3, me queda 9 quintos, ¿sí? Y el menos 2 está restando, va a pasar sumando. Estos dos los puedo sumar para que me quede un solo valor. Y me quedaría 3 quintos de x más, ahí Caro ya lo calculó, 19 quintos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, chicos, cómo hacer este punto, el punto 6? Simplemente es utilizando las dos formulitas
Y una tercera cosa que es la del punto G, la del punto G. Por ejemplo, en el punto C ya le da la pendiente que es 0,75 y ya la da la ordenada al origen. Entonces hace falta ahí aplicar alguna fórmula. Acá. ¿Hace falta aplicar alguna fórmula? No, porque fíjense que ya le está dando los datos que conforman una función lineal, que es y igual a ¿qué? Pendiente por x más la ordenada al origen, en este caso menos 3. ¿Sí? Y ya está. El ejercicio C no hay que aplicar ninguna fórmula, simplemente ordenarlo, sabiendo los nombres de cada parte de una función lineal. En el punto D y C pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 4. ¿Hay que aplicar alguna fórmula? No. Tampoco, porque fíjense que al decir que pasa por el origen de coordenadas, ¿qué dato lo está dando? ¿Qué le está diciendo cuando le dice pasa por el origen de coordenadas? ¿Qué? C. Muy bien, ¿quién vale ser? El orden el origen de coordenadas. La ordenada al origen, muy bien, vale 0, ya se los dijo, y tiene pendiente 4, por lo tanto solamente tienen que armar de esta forma la ecuación, que quedaría 4x más 0, solamente 4x. ¿Se entiende? A veces, bueno, por ejemplo, estos dos no hace falta aplicar alguna fórmula. El E, bueno, vamos a terminar haciendo todo. El E es horizontal, que es que sea horizontal así, y pasa por el punto menos 9, menos 3. ¿Qué quiere decir que una recta sea horizontal? Le están dando como dato que la pendiente es igual a 0. ¿Sí? Siempre que una recta sea horizontal, la pendiente es igual a 0. Y en el caso del F, cuando una recta es vertical, la pendiente es igual a infinito. ¿Bien? ¿Entiendes? Eso también anoten y sépanlo. Bueno, y entonces ahora, por ejemplo, acá, todos los que hicimos anteriormente tenían que graficarlo, o sea, hacer el cuadrito de valores y todo eso. Por ejemplo, grafiquemos esta horizontal, para que a partir de ahí ustedes puedan ver la fórmula. Si quieren, pueden aplicar la fórmula de pendiente y punto y ya le va a salir. Pero lo veamos gráficamente para que puedan ver. Si me dice que pasa por el punto menos 9, menos 3, entonces, bueno, lo hice inmediato. Supongamos que este es el menos 9 y que este es el menos 3. No, este es el menos 3. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que pasa por este puntito. Y si es horizontal, simplemente tengo que trazar una recta horizontal en ese punto. Y ya está. Eso sería todo. No hace falta hacer cuadro de valores ni nada. ¿Se dan cuenta? Solamente graficando el punto, como ya sé que es horizontal, trazo la horizontal. ¿Entiende, chicos? Sí. Sí. Ya terminamos. Así van a descansar. Bueno, entonces, este es una recta horizontal. ¿Y cuál sería su fórmula? A ver quién me dice. Así a simple vista, viendo el gráfico. ¿Saben?
La fórmula de las, muy bien ahí, Caro. Las fórmulas de las rectas horizontales y verticales solamente va a ser un único valor, ¿sí? En este caso va a ser y igual a menos 3, fíjense. Porque solamente tiene un valor en y, no tiene ningún valor en x. Entonces, la fórmula es nada más que y igual a, menos 3. Y igual a menos 3. Y lo mismo van a hacer con la recta vertical, ¿sí? Van a trazar el eje de coordenadas, van a marcar el punto 3 menos 5. Ahí más o menos, y trazan la recta vertical. ¿Y cuál sería su ecuación? De la recta vertical. ¿Cuál es la ecuación? Esta que está en rojo. ¿Tiene algún valor en y? ¿Tiene algún valor en x? X2, Va a ser x igual a 2, no, va a ser igual a 3. 3. Muy bien. Entonces, siempre las rectas horizontales van a ser y igual a un valor. Y siempre las rectas verticales van a ser x igual a un valor, ¿sí? Dependiendo de qué valor, de dónde está la recta. Eso también anótenlo si quieren, para no olvidarse. Las rectas horizontales son y igual a un valor y las verticales x igual a un valor. Y bueno, también lo de las pendientes, cuánto valen las pendientes en cada una de esas rectas. Y bueno, ahora sí, que lo que quería hacer era el punto G. En el punto G nos dice, pasa por el punto menos 2, 4, y forma un ángulo de 45 grados con el semieje positivo de las abscisas. Bien, acá también tienen que saber que cuando yo trazo, si no ven bien, díganme porque creo que a veces es un poco muy cerca. Cuando yo trazo mi eje de coordenadas, el eje de las X va a ser el eje de las abscisas. Y el eje de las Y es el eje de las ordenadas. ¿Sí? Eso también sépanlo para poder interpretar cada uno de los ejercicios. Y me dice que mi recta forma un ángulo de 45 grados con ese eje positivo. Este es el eje positivo X de las abscisas y este es el eje negativo para allá, para la izquierda. Forma un ángulo de 45 grados. Entonces, vamos a trazar 45 grados y va a ser esta recta, ¿sí? Más o menos la estoy haciendo a O. Este ángulo vale 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber acá? Que la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X, con el eje de las abscisas, es la pendiente. Nada más que eso. La tangente, en este caso, le pongamos alfa, es igual a la pendiente. Entonces, la tangente de 45 va a ser igual a la pendiente. ¿Cuánto me da la tangente de 45? Y acá tengo el punto. Vamos a ir poniendo, me da 1, ¿sí? Ponen en la calculadora tangente 45 y les va a dar 1. Y entonces ya tengo la pendiente y acá ya tengo el punto x0 y 0. Ya tengo dos valores, entonces ¿qué hago? Utilizo la fórmula, la que les di la primera. ¿Se entiende, chicos? También entonces esto cuando le dan un ángulo, X son abscisas y son ordenadas.
Sí. Me queda una cosa más. Bueno, y por último vamos a ver qué pasa con las rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? Dos rectas van a ser paralelas, o voy a identificar que dos rectas son paralelas cuando las pendientes sean iguales, ¿sí? Si yo veo la ecuación de esta recta y veo la ecuación de esta recta y veo que las pendientes son iguales, ya puedo decir que son paralelas a simple vista, sin graficar, sin nada, ¿sí? Y dos rectas van a ser perpendiculares cuando la pendiente de una sea recíproca e inversa, es decir, esto, cambiado de signo e inversa, que el numerador va abajo y el denominador va arriba, así. ¿Entiende? Esa es la condición para dos rectas paralelas y para dos rectas perpendiculares. Sabiendo eso, vamos a hacer los últimos dos puntos. H pasa por el punto menos 1, menos 6, y es paralela, ya le está dando ese dato, a la recta 2x más 3y más 6 igual a 0. Entonces, ¿qué le está diciendo acá cuando les dice que son paralelas? Que esta recta que pasa por acá tiene que tener, ¿qué? Menos 1 sobre m. Para que sean paralelas, Sí. la misma pendiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta? A ver. ¿Todos están de acuerdo que la pendiente es 2? Sí. Y fíjense que ahí tienen una trampita. Recuerden siempre que una función lineal correctamente escrita para poder identificar sus partes tiene que estar ¿de qué forma? Y igual y a todo lo que sigue de la ecuación, ¿no? Acá está escrita de esa forma. No, entonces yo la tengo que acomodar, tengo que despejar para poder ver ahí sí cuál es la pendiente. Ustedes me dicen la pendiente es 2. Veamos qué pasa cuando yo la ordeno a mi ecuación, qué es lo que sale. Bien, el 2x está sumando, va a pasar restando, el 6 está sumando, va a pasar restando, el 3 está multiplicando, yo ya lo despejé de una sola vez. Y va a pasar dividiendo. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Menos 2 tercios de x menos 6 tercios, que es 2. Así me queda despejado. ¿Cuál es la pendiente ahora en esta ecuación? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces, ¿es lo mismo sacar la pendiente acá que cuando está correctamente escrita? No. No. No, no es lo mismo. Muy bien, entonces recuerden, y por lo general es un ejercicio típico que le ponen para que se confundan. Ustedes, así como está una ecuación lineal, no pueden identificar a simple vista el ordenado del origen y la pendiente. La tienen que acomodar siempre, siempre tiene que quedar y igual, y bueno, la ecuación. Y ahí recién puedo decir que menos 2 es ordenado al origen y que menos 2 tercios es pendiente. ¿Queda claro? Ahora sí, sabiendo eso, digo que la pendiente es menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Ven cómo ahí cambia de acá a cómo está despejado? Entonces, bueno, como sé que esta recta que pasa por este punto tiene que ser paralela a esta recta que está acá, digo que la pendiente que está acá tiene que ser igual a la pendiente que está acá, ¿o no? Como dice la condición acá de paralelo.
Por lo tanto, ya me está dando que la pendiente tiene que ser menos 2/3. Y ya teniendo los dos datos, ¿puedo calcular la ecuación de la función lineal? Sí, Aplicando la primer formulita. ¿Sí? ¿Quedó claro? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, recuerden despejar siempre. Hagamos el último, que es perpendicular. Dice, pasa por el punto, mi recta, que tengo que encontrar la ecuación, pasa por el punto menos 3, 1. Y es perpendicular a la recta que pasa por el punto Q, menos 1, 2, menos 2, perdón, y R, 4, 2. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Puedo identificar pendiente, así a simple vista? No. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplica la propiedad. La propiedad, claro, de perpendicularidad, ¿no? Pero acá ya puedo conocer al menos una pendiente. No. No. Tengo que primero calcular la ecuación de esta recta de acá, ¿o no? Una vez que yo calcule la ecuación de esta recta, voy a decir que mi pendiente de acá va a ser, bueno, opuesta e inversa a la que está acá. Ahora, ¿cómo calculo la ecuación de una recta a partir de 2 puntos? ¿Qué fórmula? Con la fórmula que dijo hace rato. La segunda, ¿no? Sí. A ver, díctenme cuál es. No, seguro la tienen copiada. I menos I0 Bien. igual a I1 menos I0 X1 menos X0 por X menos X0. Bien. Ahí ustedes la van viendo, que les dije hace rato, pero recuerden que la tienen que saber de memoria. Con el tiempo ya practicando van a ver que se la van a acordar de memoria las dos fórmulas. Bueno, entonces esta fórmula la utilizaba cuando tenía 2 puntos y reemplazo. Acá le voy a poner X0 y 0 y acá le voy a poner X1 y 1 para poder guiarme mejor cuál es cuál. Y me quedaría I menos 2, que sería más 2, ¿no? Sí. Cambia de signo. Y 1 vale 2 menos Más 2. y 0, que vale menos 2, por lo tanto se convierte en 2 positivo. Y abajo tenemos X1, que es 4, menos Más 1. X0, que es menos 1, por lo tanto también se convierte en más. El X queda como está, y el X0 vale menos 1. Así que se va a hacer más 1 también. ¿Sí? ¿Cuál es la formulita entonces de esta ecuación? Ay, no quiero pasar a otra hoja, si pueden ver. 2 más 2, 4. 4 más 1, vamos a poner acá. 4 quintos de X más 4 quintos por 1 es 4 quintos. Y acá tenía el 2 sumando, va a pasar restando. ¿Bien? Entonces, bueno, y después ya hacen esta resta y ya tienen la ecuación de la segunda recta. Ahí vamos a ver de lejos porque creo que está muy cerca. ¿Pueden ver? A partir de 2 puntos utilizo la fórmula, reemplazo por los valores de los puntos y encuentro la función, que es 6 quintos. 5 menos 6 quintos, ¿no? Menos 6 quintos. Bien, entonces, ¿cuál es la pendiente acá en esta ecuación? El 4 quinto. Muy bien.
4/5. Y como esta recta tiene que ser perpendicular a esta recta, ¿cuál va a ser la pendiente de esta recta que estaba acá? ¿Cuál era la regla de perpendicularidad? Si la pendiente acá es 4/5 y son perpendiculares, ¿cuál es la pendiente de acá? Menos 4/5, no. Fíjense, era cambiado de signo, si acá era más, acá va a ser menos, ahí estamos bien. Y si acá era 4/5, acá, ¿cómo va a tener que ser? ¿Recuerdan que se invierte? 5/4. 5/4, muy bien. Entonces, se cambia de signo y se invierte, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Entonces, esta es mi pendiente. Y ya tengo punto y pendiente, aplico la formulita que les di al comienzo y ya tienen la ecuación del último ejercicio. ¿Se entiende, chicos? Todo esto de cómo encontrar la ecuación. ¿Alguna duda que les haya quedado sobre eso? Porque también es un punto que va bastante en parciales. Uno de recta, uno de cuadrática y así. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes le pueden dar cualquier condición, ustedes tienen que saber leer y ver qué fórmula utilizar, o bien lo que es paralelo y perpendicular. ¿Sí? Bueno, espero preguntas, y si no, terminamos por hoy. Eso, profe, yo aclararles que mañana va a haber clase. Ah, sí, mañana sí hay clases, y vamos a ver la segunda parte del TP3, función cuadrática, y después, bueno, ya seguimos con el parcial. Así que mañana a las 10 lo esperamos otra vez. Muy bien. Bueno, nos vemos, chicos, entonces, si no hay dudas. Paso a las propiedades de dominio. Bueno.